Hola, muy buenas noches para todos los amigos de Rigorífico Poesía. Es un gusto el poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy y de esa manera poder aprender nuevamente, como todos los martes, con invitados especiales que nos permiten a través de su experiencia, conocimientos y demás poder adquirir un panorama cultural, artístico respecto de algunos temas. El día de hoy vamos a conversar, a tertuliar con Luis Carlos Ramírez. Él es vallenatólogo, él es de Magdalena, es guamalero, ¿sí? De Guamal. Y vamos a esperar que él se pueda conectar de esa manera por aquí, aparezca entre los contactos para enviarle la invitación y de esa manera poder iniciar la tertulia. Entonces es muy placentero el poder conversar con alguien que lleva más de 10 años estudiando sobre lo que es el vallenato desde diferentes orillas, como lo es no solamente la parte histórica, sino desde la parte musical y desde la parte eh, literaria. Bueno, por acá ya vemos a Luis, entonces vamos a darle el paso para que pueda y vamos saludando por acá a las personas que se van conectando. Hola Luis, ¿cómo va todo? Bienvenido. Hola Rigo, muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escuchan ahí? Ahí lo escuchamos muy bien y mientras usted se va acomodando y demás, yo voy dando por acá la bienvenida. Y para empezar esta tertulia me gustaría hacer alusión a una anécdota entre vallenateros y entre, por supuesto, una referencia no solo para Colombia, sino también para Luis Carlos en su vida, como lo es Gabriel García Márquez, una anécdota que saqué de aquí de este libro, que es la biografía autorizada de Gabo, se llama Una vida. Y esto ocurrió entre los años de 1950 a 1953, la época donde Gabo estuvo viviendo en Barranquilla, y el marco histórico de esta anécdota es cuando se habla del famoso grupo de Barranquilla, ¿sí? Compuesto por Ujú. diferentes personalidades del ámbito artístico, como lo era en su momento Álvaro Cepeda Zamudio, que es uno de los escritores favoritos de nuestro invitado de hoy, de quien vamos a hablar más adelante. Es la época de 1950-1953, donde Gabo trabajó en el periódico El Heraldo, donde él tenía aproximadamente unos 23 años y tenía muchos problemas económicos como tal. Llegó a vivir en un burdel. Esta es la época donde también dentro de este grupo de Barranquilla estaba el famoso pintor Alejandro Obregón, Obregón. ¿no? Eh, también esta es la época donde el Nobel conoce a Rafael Escalona, este juglar del vallenato, donde comparte con él en el Café Roma, bien famoso también en esa época. Es la época de la hojarasca en Gabo y es Ujú. además la época donde él vendía enciclopedias también y donde compartía con Álvaro Mutis, y una época donde Gabo deja la parte kafkiana, sus influencias de Kafka, y absorbe mucho de el escritor argentino Jorge Luis Borges. ¿Y cuál es la anécdota que tiene que ver con el vallenato? Dice textualmente: hacíamos excursiones de fiesta. Por la noche llegaba un carro y uno se levantaba la mañana siguiente en Guayabado, en La Guajira o en la Sierra Nevada. Así era la vida en esa época. Íbamos al rancho de alguien y comíamos sancocho, o atravesábamos la serranía de Perijá en carro hasta Manaure, pero siempre acabábamos tomando trago con los mejores acordeonistas de la época: Emiliano Zuleta, Carlos Noriega, Lorenzo Morales. Así pues, Escalona llevó a su amigo, refiriéndose a Gabo, acostumbrado ya a la ciudad, a conocer los trovadores camperos y a los personajes legendarios de la región. Hoy en día se considera que el centro histórico activo del vallenato, o sea, nacido en el valle, es Valledupar, la capital del Cesar, situada en el valle de Upar. Una vez escuchados, los Ujú. vallenatos tradicionales se reconocen enseguida. Tienen un ritmo torrencial,
con mucho swing, que nace de la combinación instrumental poco corriente del acordeón europeo, el tambor africano y la guacharaca india, todos conducidos por la potente voz masculina, enérgica y desafiante del cantante, que suele ser el propio acordeonista. Una canción de Alonso Fernández Oñate sintetiza la ideología que prevalece en el vallenato de manera muy sucinta. Yo soy vallenato de los verdaderos, de pura cepa y corazón. La sangre del indio en mis venas la llevo, con algo de negro y también de español. Como vallenato tengo mis placeres, amo a las mujeres, mi acordeón y el canto, y siempre que canto a tantos quererse, la voz de mi canto del alma me viene. Bueno, Luis, con esta introducción le doy la bienvenida y gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, Rigo. Gracias a ti por invitarme. Buenas noches a todos los que nos están acompañando en este momento desde diferentes latitudes, porque por ahí veo a Natalia que nos saluda desde Argentina. Deben estar también de pronto ya ahorita conectándose algunos de mis amigos aquí mismo en la costa o en cualquier otro sitio del país. Entonces, muchas gracias. Ahí habría algo que, en la anécdota que acabas de leer, algo que de pronto anotar, digamos así de salida, y es que aunque ese discurso de la música vallenata, como de la mayoría de nuestras músicas, digamos, tradicionales del país, se ha construido sobre la trietnicidad, ¿cierto? De que todas nuestras músicas tienen un poco de indio, un poco de africano, un poco de europeo. En el caso del vallenato, el profesor Alberto Bermúdez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ha puesto un poco en duda el hecho de que la guacharaca sea netamente indígena. Él presenta varios argumentos con los cuales establece de que es posible que haya instrumentos o que hay instrumentos que son de origen indígena y que digamos son parecidos a la guacharaca, pero que hay muchas más evidencias de que sea de origen negro, de origen negroide. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que a veces hay que mirar respecto a la música vallenata, de que hay algunas cosas que de pronto se dijeron hace mucho tiempo sobre ella y que, digamos, todos en general la hemos reproducido, a veces sin ser muy críticos. Y hay algunos otros estudios más recientes que de pronto consideran muchas más cosas que no consideraron esos estudios iniciales, que ayudan a poner un poco las cosas en su sitio. Entonces hay como una primera cosa que anotar, que esa trietnicidad no es tan pareja como se dice y que en muchas ocasiones es solo una construcción casi mítica para poder justificar cómo llegarlo a todos, cómo hacer del vallenato una música nacional, como en su momento se consideró al bambuco y al pasillo como la música nacional de Colombia. Bueno, eso me encanta de mis invitados porque siempre están actualizando mis libros y están dando otras miradas de lo que hay en la parte de los libros. Bueno, para continuar, me gustaría hablar del perfil de nuestro invitado del día de hoy, de Luis Carlos Ramírez Lascarro, nacido en Guamal, Magdalena, en el año de 1984. Esto es en Colombia. Ha publicado antologías poéticas como por ejemplo en Poesía Social Sin Banderas, en Editorial Manigraf en 2005, en Polen para Fecundar Manantiales, en Sinoe en el 2008, con otra voz y poemas inolvidables, Latín Heritage Foundation. Bueno, acá siempre me colocan a mí a hacer el oso acá con otros idiomas, pero no importa, en el año 2011. Tocando el viento, Taller La Poesía es un viaje en 2012 y la Antología Nacional de Relata en el 2013. Acá es algo bien importante. Ponente invitado al Foro Vallenato Clásico en el marco del 49 Festival de la Leyenda Vallenata en el año 2016 y al Sexto Encuentro Nacional de Investigadores de Música Vallenata en el año 2017. Su ensayo, El Vallenato Protesta, fue incluido en el cuarto número de la revista Vallenatología de la UPC en el año 2017. Y en el 2019 escribe la obra teatral Flores de María, inspirada en el poema musical Alicia Adorada. Bueno, la canción más conocida de este juglar, ¿no? Que conocemos nosotros en De el Juancho Polo folclore. Valencia, sí, señor. Montada por Maderos Teatro y participa como coautor del monólogo Cruzelfa.
algunos de sus poemas han sido incluidos en las revistas Ojalata y María Mulata en el año 2020. Colaborador frecuente de los periódicos online Panorama Cultural y La Cola de la Rata y de la revista cultural La Gota Fría del Fondo Mixto de Cultura de La Guajira. Bueno, una persona muy versátil y muy relacionado con todo este tema que tiene que ver con el vallenato. Y vamos a empezar con la definición de vallenato, ¿sí? Desde lo básico y vamos a ir avanzando. Mirando algunos artículos y demás, se puede recurrir a definiciones, como por ejemplo el diccionario de Oxford, ¿sí? Pero precisamente Luis dice que no es una definición de las más cercanas o asertivas, eh, porque dice que combina algunos ingredientes como el merengue, son y otros ritmos que son de la procedencia negra, blanca, indígena, pero Luis es de los que manifiesta que con esta definición del diccionario de Oxford, pues abarcaría prácticamente todo el continente y da dos ejemplos muy básicos del montuno cubano y del perico ripiao dominicano. También se pueden acudir a otras fuentes como lo es la RAE o la UNESCO, pero son un poco más precisas, dice Luis. Entonces, Luis, la pregunta es, ¿qué es el vallenato? Y definámoslo desde cuatro posibles respuestas: desde el gentilicio, desde el conjunto de ritmos musicales, desde como categoría de la industria musical y como presunto género literario. Ok, bueno, en ese artículo al que tú haces referencia, en el que yo pongo, lo titulo simplemente así, ¿qué es el vallenato? Yo establezco que hay esas cuatro posibles respuestas. Como gentilicio, se suele decir de manera genérica, sobre todo por el doctor Tomás Darío Gutiérrez, que prácticamente todos los habitantes de lo que era el antiguo Magdalena Grande, que eran los actuales departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira, somos vallenatos, pero eso no es exacto. El profesor Abel Medina Sierra, que es profesor de la Universidad de La Guajira, él hizo un artículo en el que él concuerda conmigo, donde él establece o dice que el gentilicio vallenato no tiene ascendencia sino solamente sobre los valduparenses. Ni siquiera la gente de La Paz, Robles, que es un municipio que está a 10 o 15 minutos de Valledupar, se consideran vallenatos. Mucho menos una persona de Fundación, ni de mi pueblo Guamal, ni alguien de Riohacha. Entonces, ese gentilicio de vallenato solo debe aplicarse a los valduparenses, a las personas nacidas en Valledupar. No es, como yo llamo, un metagentilicio o un gentilicio regional como lo es el sabanero. Sabanero se refiere a las personas de las sabanas del Viejo Bolívar. El Viejo Bolívar es lo que son hoy en día Sucre, Córdoba y Bolívar. Dentro de ese espacio geográfico pues hay, digamos, varias subregiones, pero hay una grande, a grandes rasgos se podría decir que va casi desde Calamar, Bolívar, pasa por el Carmen de Bolívar, María la Baja, San Jacinto, San Juan Nepo, Ovejas, Cincelejo y llega hasta La Mojana, donde están Achí y están San Marcos y Sucre, por darte un ejemplo. Aunque también geográficamente pertenecen a regiones distintas, la Mojana, los Montes de María, la propia Sabana, el Bajo Sinú, a todas esas personas en la costa les decimos sabaneros. Podemos decir que una persona es sabanera del Carmen de Bolívar, o es sabanera de Sagún, o es sabanera de San Marcos, y ninguno de ellos se va a sentir incómodo o se va a sentir, digamos, no representado. Si tú le dices a una persona de Fundación Magdalena que es vallenato, te va a decir que él no es vallenato, él es fundanense. Entonces, ahí hay que decir que vallenatos solamente son las personas de Valledupar. Como conjunto de ritmos musicales es bastante sencillo porque de esta manera se refiere uno solamente a los cuatro ritmos que fueron, digamos que, institucionalizados en el Festival de la Leyenda Vallenata, que son el paseo, el son, el merengue y la puya. Nada más. Esos son los que son vallenatos. Ahora, ya se entra en una irregularidad, por decirlo de alguna manera, que es llamar
a todas las músicas de acordeón del Caribe colombiano como vallenato, pero eso es como categoría de la industria musical. Si tú sintonizas una emisora como había antes en Barranquilla, no sé si todavía existan, o en otros sitios, La Vallenata, La Reina, y algunas otras que eran exclusivas de vallenato, ellos podían meterte ahí un porro interpretado en acordeón, o podían meter una guaracha a Aníbal Velázquez, o podían meter un paseadito, o un pasebol, y de igual manera llamarlos como vallenato. Esa es el tercer, digamos, la tercera definición, como categoría de la industria musical. Y la cuarta, que yo lo pongo como un presunto género literario, es por qué. El que, digamos, dijo eso, hiperbolizando un poco, quizás en el afán de darle más realce a una música que él definitivamente ama, que es Juan Gosaín Abdala. Él hay un artículo en el que él llega a decir que el vallenato no es un género musical, sino un género literario. Esto se puede presentar para malas interpretaciones, para muchas incorrecciones, como fue que Gabo en algún momento dijera que 100 años de soledad era un vallenato de 350 páginas. ¿Por qué no se puede decir que el vallenato es un género literario? Pues ya los géneros literarios están definidos desde la antigüedad. El vallenato es, digamos, más bien como un subgénero de la canción, y la canción a la vez deriva del género lírico, que sí es un género literario, digamos, de los que vienen desde la antigüedad. Para hacer como una especie de taxonomía, podríamos hablar de literatura, luego de la poesía, poesía lírica, ahí sí canción, después de la canción, canción popular, y dentro de las canciones populares, la canción vallenata. Hay que entenderlo de esa manera. Está bien que se pueda decir que hay uso de figuras retóricas, de que se puedan encontrar una serie de secuencias líricas o descriptivas o narrativas, pero eso no lo convierte en un género literario como tal, porque no he visto a la primera persona que diga que la salsa es un género literario, y las mismas características que se puedan decir del vallenato para querer ponerlo como un género literario se pueden decir del tango, se pueden decir de la salsa, o se pueden decir de muchas otras músicas. Esas son las 4 definiciones que yo doy si me preguntaran qué es el vallenato. Bueno, una claridad allí muy importante para nosotros poder acercarnos y entender un poco más de este importante tema como lo es el vallenato. Pero Luis, entonces podríamos decir que el vallenato es música folclórica o no. No es exactamente música folclórica. Ya eso está definido previamente, no lo he inventado yo, ni siquiera en este siglo XXI. Entonces, para considerar a una música que sea folclórica, entre otras cosas, por ejemplo, debe ser producida de manera independiente al mercado. Y todas las canciones que conocemos hoy en día han sido producidas o por lo menos han sido circuladas y recibidas mediante el mercado. Es posible que algunas, muchas viejas, muy viejas, no hayan sido producidas o compuestas en función del mercado, pero nosotros las conocemos, o sea, las recibimos mediante el mercado. Con esa sola, digamos, anotación ya no sería una música folclórica, sino popular. Aparte de eso, los compositores de las músicas folclóricas deben permanecer en el anonimato, aunque no se recuerden sus canciones, sus nombres. Y la mayoría de las canciones vallenatas, si no todas las que conocemos, les conocemos un autor, les conocemos un compositor. Lo otro es que a las músicas folclóricas las interpretan, digamos, miembros de la comunidad, no músicos profesionales. Y todos los músicos que nosotros conocemos, los famosos, los que gozan de reconocimiento, son músicos profesionales. Con estas solas 3 menciones podemos descartarla como una música folclórica. Sí podemos decir que es una música popular tradicional, porque de todas maneras tiene un tiempo suficiente que ya le da una cierta tradición, aparte que está entroncada con otras músicas anteriores que son mucho más viejas que él
Por darte un ejemplo, la cumbia, hay registros acerca de bailes de cumbiamba, y que es el espacio en el que en algún momento se interpretaron merengues o cumbias o porros, fandangos. Eh, hay registros de la cumbia desde 1500 algo, mientras que del vallenato no. Hay registros de cumbiambas en donde se interpretó acordeón de finales del siglo XIX, pero no podemos decir que lo que ellos tocaban ahí era vallenato necesariamente, porque con el vallenato se han tocado muchas otras músicas, porros, como te digo, o cumbias. Entonces no sabemos, no hay un registro de partitura, por ejemplo, de aquella época que se pudiera reinterpretar para poder decir que eso que ellos tocaban era vallenato. Tampoco podemos decir que es una cumbia, porque no hay registro, ¿cierto? Es posible que tocaran merengues o pullas, que son uno de los ritmos más viejos del vallenato, pero resulta que también hay pullas y hay merengues en las músicas de gaitas y tambores. También hay pullas y merengues en los formatos de las orquestas sabaneras, pelayeras que llaman. Entonces no podríamos asegurar que necesariamente uno de esas piezas que hayan tocado sea vallenato. Entonces el vallenato definitivamente no es música folclórica, sino popular tradicional. Bueno, ya en el transcurso de lo que llamamos de esa tertulia hemos aclarado dos puntos importantes. Primero, la definición de vallenato desde cuatro puntos de vista, ¿sí? Y segundo, Luisa nos ha respondido sobre si es folclórica o no y pues bien contundentemente finalmente dice que no, ¿cierto? Ahora, Luis, hablemos de la historia del vallenato. En lo que leíamos ahorita, o en la anécdota que yo comentaba ahorita, decía que el acordeón de origen europeo, si no estoy mal, creo que alguna vez escuché que era alemán, ¿sí? Que de Alemania, ya usted me corregirá. Hablemos un poquito acerca de cómo nace el vallenato, de la historia del acordeón, los diferentes géneros que hay, cómo fue evolucionando y los personajes más representativos. Okay. Bueno, acerca de la historia del acordeón, es un instrumento que es relativamente joven comparado con el piano o con la guitarra, por ejemplo. Entonces, es de finales de 1800, no te sé decir ni siquiera el año exacto. Sí, te dice que es de origen alemán, que el que hizo la primera patente fue un señor Cyril Demian, y luego de ahí, pues, cuando a él, digamos, se le venció la patente, pudieron otras empresas y otras personas hacer otro tipo de acordeones, mejorando la música. Ella llegó acá, se asume que por Riohacha, casi que de manera exclusiva, eh, porque en Riohacha pues había mucho contrabando, ¿no? El señor Joaquín Viloria de la Hoz, que es funcionario del Banco de la República de Santa Marta, él sacó un libro que se llama La cumbiamba del vallenato, en donde él logra establecer a partir de unos manifiestos de aduanas que los acordeones llegaron a Colombia por diferentes puertos, por Sabanilla, que es jurisdicción de Barranquilla, por Riohacha, digamos, entre los principales, también creo que por Santa Marta, y un puerto que, digamos, en realidad es un puerto seco y que a uno le parecería como, ¿cómo se llamaría? Le parecería como descabellado, o no le encontraría mucha razón a que entraran acordeones por Cúcuta. ¿Por qué? Porque en Cúcuta no hay una tradición de música de acordeones. Sí hay en cierta parte del Magdalena Medio. Uno asume que los acordeones que entraron por Cúcuta fueron para llegar más bien al Magdalena Medio. A partir de allí, pues, ¿qué más se puede decir? El origen del vallenato es realmente incierto, en el sentido de que no se puede decir, por ejemplo, ni siquiera que la puya nació tal día o el merengue nació tal día, ¿cierto? Todo hace parte de una evolución, y hay muchas personas con las que uno conversa o que uno les lee en algunos artículos o sus opiniones, que pretenden que el vallenato se haya desarrollado prácticamente de manera aislada en este territorio de la antigua provincia de Santa Marta o del Magdalena Grande, y pretenden de alguna manera negar, por ejemplo, la influencia antillana, que aquí llegaban inmigrantes desde las Antillas, que fuera para trabajar en los cañaduzales que hubo, por ejemplo, por los lados de San Basilio de Palenque, en Mar de la Baja y todo eso.
ellos trajeron sus músicas, ellos nos regalaron muchas cosas. Es dentro de todo el grupo tan variopinto de personas que ha formado el Caribe colombiano, que le ha dado forma en todos los sentidos, ellos fueron dándole forma también a esta música, y no solo al vallenato, a todas las músicas de acordeón, porque pues hay que tener claridad en eso, ¿no? Digamos que de alguna manera, sobre todo el norte del Cesar y el sur de la Guajira, se especializaron casi que en estos 4 aires, sobre todo a partir de la creación del festival, pero en otras partes del Magdalena Grande y en otras partes del Caribe colombiano es casi que indiferente tocar un ritmo u otro. Por darte un ejemplo, el máximo referente del vallenato en el acordeón, por haber sido quien definió de alguna manera el estilo vallenato, fue Luis Enrique Martínez. Y Luis Enrique Martínez fue la persona que grabó la cumbia cenaguera. Entonces, él que definió el vallenato de alguna manera no solo tocó vallenato. Por ponerte otro ejemplo, Alejo Durán, que fue el primer rey vallenato y que también es uno de esos referentes grandes del vallenato, grabó tamboras, por ejemplo, como La Candela Viva, o Mi Compadre Se Cayó, y así pues podría darte muchos otros más nombres. Podríamos decir, sí, que el vallenato comenzó a dársele forma como a toda la música de acordeón a partir de esas cumbiambas que eran ese espacio público de encuentro colectivo en el cual se interpretaban músicas de pitos, entendiendo por pitos flautas de millos o gaitas y tambores, y que en algún momento el acordeón, por tener, digamos, tantas posibilidades melódicas, armónicas, fue desplazándolos de alguna manera y fue ocupando su sitial. Y se presentaba algo como una división entre la interpretación de ritmos meramente europeos, quizás en los salones encopetados, donde tocaban valses, polcas y mazurcas, y en algo que en el Valle, en Valledupar llamaban colitas, que eran como los after party, que era como la parranda después, el espeluque después de la fiesta encopetada, en donde aparentemente se mezclaban de manera uniforme los ricos con los pobres, que no creo que haya sido de una manera como tan uniforme y tan pulida, y tocaban ya, digamos, los ritmos propios del Caribe. Entonces, más allá de esos 4 ritmos, podemos encontrar cumbias, que el máximo exponente de la cumbia en acordeón es el maestro Andrés Landero de San Jacinto Bolívar. Es posible que en el interior conozcan muchas canciones de él, por ejemplo, La Pava con Gona. En México, sí, un saludo si alguien nos está viendo desde México, sobre todo en Monterrey, Andrés Landero es el rey. Aparte de él, por ejemplo, hay porros. Por darte un ejemplo, hay uno del maestro Pablo Flores que se llama Los Sabores del Porro, que hay un álbum muy bueno hecho por Felipe Paternina y Mañe Bustillo, en donde tocan varios porros tradicionales, pero en el acordeón. Y yo me atrevería a decir que el mejor intérprete de porros en el acordeón es el rey vallenato y rey sabanero Freddy Sierra. Hay otros ritmos, como el pasebol, te podría dar de ejemplo una canción que se llama Esta Noche es Mía, que cantó Alfredo Gutiérrez, el paseadito, hay una canción que se llama La Empanadita, de Calixto Ochoa, hay guarachas, que grabó Aníbal Velázquez. En ese caso particular, sí se puede decir que Aníbal Velázquez fue el que creó como tal las guarachas. Él hizo como una adaptación del ritmo de guaracha cubano al acordeón, y aparte le aumentó la velocidad y le dio un sello propio. Entonces, a la hora de hablar de guarachas, hay que hacer a veces como la claridad si es la guaracha cubana tradicional o la guaracha a nivel Velázquez. Tamboras como la que te decía, La Candela Viva, de Heriberto Pretel, que cantó Alejo, y hay otro ritmo que en algún momento tuvo bastante repercusión, que lo llamaban fanderengue, que la canción más sonada a nivel nacional es La Camisa Rayá, de Miguel Durán Jr., un baluarte de la música sabanera que murió hace poco, precisamente por el COVID. Entonces, así como darte una idea un poco de los ritmos. Ahora, cuando tú me preguntas de la evolución del vallenato, pueden haber muchas formas de ver la evolución del vallenato. Hablando, digamos, ya del vallenato como tal. ¿Qué te puedo dar así, digamos, rápidamente, que se puede evidenciar incluso con videos en YouTube? La puya vallenata, si ustedes se buscan Mi Pedazo de Acordeón de Alejo Durán,
es mucho más lenta que como por ejemplo tocó Omar Geles la Fiesta de los Pájaros en El Último Rey de Reyes. Ya ese cambio de tempo, de velocidad en los temas es una evolución. Se dice que el Pollito Herrera y Omar Geles por allá en los 90 fueron los que aceleraron las pullas. Los sones, bueno, la puya hay que decirlo nuevamente que es el ritmo más viejo de los que se tocan en el vallenato. El son, se dice que el padre del son, que el que inventó el son fue Pachorrada, un músico de aquí del Magdalena, de la orilla del río de Plato Magdalena. Y tú miras cómo grabó en su momento, por ejemplo, Alicia Dorada, Alejo Durán, o qué otra canción así de él, o buscarse uno de los sones de Pacho Rada, ellos los tocaban un poco más rápido que como se tocan hoy en día los sones, por ejemplo, en el Festival Vallenato. Esa también es una evolución. Y otra cosa se podría decir, luego de esos ritmos apareció el paseo. El paseo vallenato es el más joven de todos esos ritmos y es paradójicamente el que más se graba, el que de alguna manera ha monopolizado el horizonte. Y en la forma de interpretar el paseo vallenato hay muchos cambios. No suena lo mismo un paseo vallenato cantado por Luis Enrique Martínez o por Abel Antonio Villa, a que después como lo grabaron, por ejemplo, Beto Zabaleta o Poncho Zuleta a los finales de los 70, ni luego como tocaban paseos vallenatos, por ejemplo, los Chiches del Vallenato o los Gigantes, ¿cierto? Digamos ya en los 90, ni siquiera el mismo Binomio de Oro, que irrumpió por ahí también a finales de los 70, principios de los 80, el Binomio de Oro no suena igual a como suenan los Zuletas. Ni luego, pues ahora, por ejemplo, Caled Morales, revolucionó la escena del vallenato en cierto momento, ni como toca hoy en día, por ejemplo, Silvestre los paseos. Ahí se puede ver, digamos, como una línea también de evolución nada más desde los sonoros, pero también a veces cómo se han abordado, digamos, los temas, el manejo del lenguaje. La época de oro del vallenato se cifra por ahí entre los años 60 y 80, que es cuando irrumpen las canciones más como de corte lírico romántico. Entonces ellos, por darte un ejemplo, la canción que podríamos decir que casi haya sido más lírica previamente, se podría decir que sea Mírame fijamente, del maestro Tobias Enrique Pumareno. El coro dice: mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme porque quiero morir bajo tus ojos. Es el verso realmente, que es una estrofa muy bonita, pero está lejos de otras, como por darles un ejemplo, Nació mi poesía, o por decirle casi todas las canciones de Gustavo Gutiérrez o las canciones de Rosendo Romero, que también en el manejo del lenguaje se ve una evolución. Hoy en día tenemos un lenguaje que es mucho más directo, y a veces es ramplón, a veces es grosero, pero también se encuentran canciones que tienen un, digamos, como un sustrato lírico, aunque no le logre ser tan cuidado como el de años anteriores. Así más o menos. Qué buena claridad sobre estos temas. Y por aquí miremos comentarios. Orlando Molina dice: aunque la guacharaca no sea indígena, eso no desdice la influencia indígena del vallenato, y así mismo se lo confirma Luis allí en el comentario. Le dice: sí señor, tiene su influencia importante. Y por acá también vi otro comentario de nuestro querido amigo Uriel Cassiani, que en algún momento lo tuve de invitado aquí en Rigorífico Poesía. Estuvimos hablando del libro Música para Bandidos, y en otra oportunidad vamos a hablar de otro libro que sacó de cuentos. Él por aquí dice: la mamá de Alejo Durán era una gran cantadora. Algunos cantantes de su madre, Alejo, los fusiona con los ritmos vallenatos. Bueno, Y muy la bien. señora hacía muchas tamboras. Bueno, Luis, la siguiente pregunta tiene que ver no solo con las fuentes donde uno debe recurrir o quien quiera aprender sobre el vallenato, sino que me imagino que han sido sus fuentes durante todos estos años, o por lo menos algunas de ellas más importantes para aprender sobre el vallenato. Si una persona nos dijera, o alguien quisiera aprender sobre el vallenato y todos estos temas tan importantes,
cuáles son los académicos, cuáles son las referencias literarias, académicas como tal que uno debería tener en cuenta a su consideración. Bueno, es muy importante revisar los artículos que tiene en línea el profesor Abel Medina Sierra de la Universidad de La Guajira. Hay un libro que está en proceso de reedición del profesor Roger Bermúdez, también de la Universidad de La Guajira, que se llama Dimensiones y Pautas Analíticas de la música, de las músicas populares. Y tiene como subtítulo El vallenato como referente. En ese libro que yo le he estado ayudando con algunas cosas de la revisión del libro, es donde yo encuentro la que para mí es la definición más acertada desde la musicología de lo que es el vallenato. Aparte de ellos dos, eh, está, hay dos libros que se han sacado recientemente del doctor Ángel Masiris Cabeza, que son muy importantes. Hay uno que se llama Elegías Vallenatas, hay otro que se llama Poesía Romántica en el Canto Vallenato, Rosendo Romero Fino, el poeta del camino, que se lanzó este año, Elegías Vallenatas fue el año pasado. Son muy importantes por la estructuración metodológica que él utiliza en el libro para construir esos conceptos a los que él llega, que no existían antes en la música vallenata, no estaban enunciados en un libro, por más de que de pronto uno pudiera intuirlos o sospecharlos. Hay un libro de Ciro Quiroz Otero que se llama Vallenato, Hombre y Canto, que es muy bueno, muy importante. Hay otros que de pronto no tratan solamente del vallenato, como es uno de Peter Waite, que no recuerdo ahorita bien el nombre, que creo que se llama Música y Nación, o algo así de Peter Waite, es muy bueno. Hay unos libros anteriores a ellos, bueno, hay uno que se llama El ABC del Vallenato, del maestro Julio Oñate Martínez, también permite recoger mucha información que es muy valiosa. Hay otro que se llama Vallenatos en su tinta, del timichagüero Ismael Medina Lima, también es muy bueno, él ahí logra establecer que las canciones vallenatas no son predominantemente narrativas, sino lírico-descriptivas, como resultado de una tesis de una maestría que hace en Univalle, maestría o doctorado. Ese libro también es muy interesante. Hay otros que son los referentes para todo el mundo, que son Vallenatología de Consuelo Araújo Noguera y Cultura Vallenata, Origen, Teoría y Pruebas de Tomás Darío Gutiérrez, pero yo tengo algunas reservas frente a esos libros. El de la señora Consuelo es muy bueno en muchas cosas, sobre todo pues por recopilar mucha información al principio, pero ella con eso funda una serie de ideas acerca del vallenato que luego pues se han revaluado. Entonces es como muy bueno de pronto llegar a ese libro con otras lecturas previas que permitan ser un poco más críticos, no ser, digamos, no tener tanto sesgo de ese, digamos, folclorizante, para llegar luego al libro de ella e incluso el de Tomás Darío. Por ejemplo, yo de las cosas que más reparo en el libro del doctor Tomás Darío Gutiérrez es que, por ejemplo, él es una de esas personas que habla de la cultura vallenata incluso con unas pretensiones universales. Y ese discurso, digamos, de nación del vallenato, porque él habla incluso del país vallenato, tiende a borrar a todo lo demás. Entonces, no es bueno. Tampoco es bueno, por ejemplo, falsear los límites de ese valle de Upar, que él lo extiende a casi todo el viejo Magdalena, porque él pone los límites ya incluso por acá al sur del Magdalena y centro del Cesar. Y el doctor Masiris, en un artículo que sacó este año, que se llama algo así como territorialización de la música vallenata, o procesos de territorialización de la música vallenata, logra comprobar o demostrar que ese Valle de Upar era muy pequeño, era Valle de Upar y algunos pueblos quizás alrededor. No llegaba hasta acá tan lejos, no llegaba, por ejemplo, a Tamalameque, el Banco de Guamal, como lo propone Tomás Darío. Entonces, me parece que también es bueno tener otros conocimientos previos y no tener como ese fundamentalismo, por decirlo así, que muchas personas tienen para luego abordar
esos otros libros anteriores. Por aquí Uriel nos pregunta que y mi libro El acordeón de Juancho tiene alguna relación con Juancho Polo Valencia o con Juancho Roig en el texto. Y quiero pues, aprovechar y de pronto responder. Sí, definitivamente sí tiene una relación, pero con Juancho Polo Valencia. Resulta que el cuento que le da título al libro se llama El acordeón de Juancho. Inicialmente se llamaba Alicia Dorada. Yo lo hice, ese cuento, porque no me gustó mucho cómo Ernesto Macaulay terminó un libro que él hizo que se llamaba El alma del acordeón. Digamos que ese cuento es mi versión del último capítulo de esa novela, o como yo hubiera querido que terminara la novela. Y a partir de la lectura de ese cuento, Panorama Cultural, me contactó Deiler Díaz Arzuaga, director de Maderos Teatro, y me invitó a construir lo que finalmente terminó siendo la obra de teatro Flores de María. Esa es la relación que hay en mi libro con uno de estos acordeonistas, que es Juancho Polo Valencia, que entre los dos tienen una relación, que es que Diomedes, al lado de Juancho Roig, grabó varias canciones de Juancho Polo Valencia, siendo, creo que, una de las mejores interpretaciones en el acordeón la que hizo Juancho Roig de la canción Lucero Espiritual. Sí, Guerrero. Muy bien, ahí vamos dándole una inducción o una entrada al libro de Luis Carlos, ¿sí? Del cual vamos a seguir hablando o vamos a tocar más adelante. Este es el Abrebocas. Y Luis, por ejemplo, en la actualidad se llega a criticar mucho, por ejemplo, el género del reggaetón, ¿no? Misógino, que ataca a la mujer, que es machista, que no sé qué, que la regla general. Pero en el vallenato, mirando algunos vallenatos y demás, se podría, o algunas personas dicen que el vallenato, sí, como regla general, no todo, obviamente, siempre hay una excepción, pero que se ve un tinte machista como tal. ¿Usted qué piensa en cuanto a esto? Y en el caso afirmativo, usted que es un conocedor del vallenato, ¿sería un porcentaje alto, medio o bajo si existe este machismo? Definitivamente el vallenato es una música machista. Eso digamos que podría tener varios, varias formas de verlo, ¿no? Casi que varios niveles. ¿Qué te diría yo? Casi que todas nuestras canciones, que todas nuestras músicas en Latinoamérica, podría yo decir que son machistas en mayor o menor grado. ¿Por qué? Porque las canciones son un reflejo de la sociedad en la que se construyen y nuestra sociedad es definitivamente machista. Entonces, en el caso del vallenato, muchas personas dicen que es que las canciones que se hacen hoy en día son las que son machistas, porque hablan, qué sé yo, de una muchacha borracha, libertina, que de alguna manera lo que retratan en esas canciones son lo que muchos hombres han hecho por mucho tiempo. Y a veces digo que lo que les molesta a las personas, digamos, a los vallenatos, o a los vallenateros, mejor dicho, lo que les molesta de las canciones de hoy en día es que lo que están retratando ahí es lo que los hombres hacían antes de manera exclusiva y que hoy en día están haciendo mucho las mujeres. Como yo lo veo, que lo que les molesta es eso. Que si pusiéramos, por ejemplo, se habla mucho de la cantante Ana del Castillo, que tiene una muy buena voz, pero que vive envuelta en escándalos. Diomedes tuvo escándalos mucho peores. Silvestre Dangond ha tenido escándalos peores. Pero a Diomedes lo han justificado en muchas ocasiones y también han justificado a Silvestre, para mí, simple y llanamente, porque son hombres. ¿Ves? Ahora, volviendo a las canciones viejas, que si me pidieran de pronto demostrar eso de que se ha hecho desde hace mucho rato, hay una canción de Juancho Polo Valencia que estábamos hablando ahorita, que se llama dice en algún momento, yo tengo 12 mujeres, todas 12 son bonitas y todas 12 me quieren y me hacen la visita. Si eso es una muestra de machismo. ¿Sí ves? Si eso lo dijera una mujer, que una mujer de era, yo tengo 12 hombres
todos los 12 hombres son bonitos y todos me hacen la visita, inmediatamente se rasgan las vestiduras. Mi amigo Orlando dice algo por ahí, que las mujeres, por ejemplo, incluso las mujeres que han cantado vallenato y que aún cantan vallenato, cantan canciones hechas por hombres. Son pocas las canciones, aunque sí las hay, que son famosas y que son compuestas por mujeres. Otro ejemplo, ya hay unos ejemplos que rayan en la misoginia. Hay una canción del maestro Escalona, que es el máximo referente de la composición vallenata, en la que él le recomienda a su compadre que levante a puño a la mujer. Que si la mujer no quiere dejarlo salir a parrandear, que si lo sigue molestando, le mete una garrotera y se ponga a parrandear para que vea cómo ella se le quita el resabio. Eso ya llega a ser misógino. El mismo Alejo Durán, por ejemplo, Esteban Montaño dice en una canción que se llama Mujer Celosa, aconseja que las mujeres celosas siempre hay que maltratarlas. Esto lo pueden buscar, la canción Mujer Celosa, y parecería increíble que se dijera eso, ¿sí ves? Hay canciones recientes que sí, que pueden dar otras muestras, pero creo que nos demoraremos mucho. No podría yo decir que el mayor porcentaje de las canciones vallenatas sean machistas. Ahora, yo digo que hay una cosa que deberíamos entrar a estudiar, que es algo que hoy en día se llama micromachismos. De pronto, analizando las canciones desde esos micromachismos, sí podríamos encontrar un alto porcentaje de canciones vallenatas machistas. Pero yo diría que no es bajo, que el nivel es intermedio, el de esas canciones, porque hay veces que hasta eso de sobreprotegerlas, de que yo busco es una mujer como las de antes, que use vestido largo o que cocine como cocinaba mi mamá, que no vaya a fiestas y que no parrandee, eso también es machista. ¿Sí ves? Bueno, muy interesante Entonces, esas claridades que nos da sobre esto. Por aquí pregunta Luis, pregunta Uriel, ¿cómo hace para adquirir el libro de cuentos de Juancho y otros cuentos? bueno, cualquier persona que quiera conseguir el libro me puede contactar a mí directamente, bien sea por aquí por el Instagram o por el Facebook. Incluso yo tengo publicados en esas dos redes mi número de teléfono personal que tiene WhatsApp. El libro lo estamos vendiendo digamos, las personas que están aquí en mi pueblo Guamal en 25.000 pesos. O de pronto lugares del país que lo comercializamos en 35.000 pesos, incluyendo el costo de envío. Se le hace llegar a su casa directamente, la persona nos da todos los datos que necesitemos para eso y se los hacemos llegar. Bueno, muy bien. Bueno, pasemos a otro punto. Luis, en el año 2015 la UNESCO declaró el vallenato como patrimonio cultural inmaterial, ¿sí? Esto a nivel mundial, cuando sucede este tipo donde se marca, donde se Declaratorios. señala que algo es patrimonio, ¿sí? Como tal, inmaterial, eh, me imagino yo que conlleva unos efectos económicos, ¿sí? Académicos y demás. Usted que es un estudioso del vallenato, ¿qué significa el hecho de que el vallenato haya sido declarado por la UNESCO en el 2015 como patrimonio cultural inmaterial? ¿Cuáles serían, en el deber ser, los efectos que deberían darse y si efectivamente se están dando respecto al vallenato? Yo me atrevo a decir que eso ha sido casi un saludo a la bandera. De, digamos, lo que más se ha procurado a partir del PES es construir una serie como de rutas turísticas por sitios de interés o de aparente interés, porque, por ejemplo, en tal pueblo está enterrado eh, la persona que se dice que fue Francisco el Hombre. Entonces, digamos como de pronto organizar el mausoleo y construir supuestamente un paquete turístico para que las personas lleguen a ese pueblo y conozcan el sitio. Para mí eso no va a salvaguardar la música vallenata, si es que hay que salvaguardarla.
la creación de los festivales, porque ellos sí sirven hasta cierto punto para, digamos, permitir que se siga puliendo el canon que ya se estableció, pero esos festivales no sirven mucho como trampolín para, digamos, entrar en el circuito comercial. El vallenato sufre ahí de una especie de esquizofrenia, en el que se pretende de que, por ejemplo, una persona, un acordeonero, o sea, rey vallenato, tocando las canciones de una forma que ya no es la fórmula comercial exitosa, pero se pretende que a la vez sea exitoso también en lo comercial. Entonces, hay acordeoneros que solo tocan al estilo festivalero, hay otros que tocan solo al estilo comercial, hay algunos que logran conjugar las dos cosas, pero no se logra que las canciones que hoy en día están de moda, que venden, que llenan estadios, que disparan los likes y los views en YouTube o las reproducciones en Spotify, sean las de esa forma previa, esa forma anterior. Hay como una especie de esquizofrenia un poco en eso, ¿no? Entonces creo que lo que se ha hecho, que ha sido más como de construir esas rutas turísticas y de potenciar o de crear otros festivales folclóricos, no es lo mejor. Hay una de las cosas que creo que puede contribuir mucho y que sería, por ejemplo, ni la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, que se supone que tiene dentro de sus estatutos, procurar a que hayan publicaciones académicas y todo lo demás, no tiene, ni lo tiene la Casa de la Cultura de Valledupar, por ejemplo, un centro de documentación musical de la música vallenata. No hay un museo del vallenato, ni siquiera un museo de los Reyes Vallenatos. No hay una discoteca que sea incluso ya hoy en día más bien multimedial, en la que tú puedas entrar y encontrar las biografías, las discografías, videos, y que tú puedas consultar todo eso. ¿Ves? Eso debería existir, porque hay diferentes formas de investigar el vallenato. Yo tengo un estilo, digamos, más documentalista. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ya hay mucha gente que se murió y va a ser imposible acceder a ellos. Hay que buscar los videos, hay que buscar los libros, las revistas, los periódicos, que ya otras personas hicieron ese trabajo de alguna manera etnográfico o etnomusical, pero muchas veces es muy difícil acceder a eso, porque no existe un centro de documentación de eso. Y me parece a mí lógico que una música que supuestamente está en peligro de desaparecer y que se debe salvaguardar, con todo el tiempo que ya ha pasado, no se haya construido ese centro de documentación. Ni para decir que es que hace falta el edificio y que es que aquí está el primero de la colección de libros y de la colección de... No, eso no existe. En la Biblioteca Pública Departamental de Valledupar hay un pabelloncito o un ala patrimonial y ahí no está todo. Tú no puedes llegar y decir, vea, yo quiero que me pase aquí esta memoria USB, toda la discografía de Diomedes y cuánto cuesta. Quiero que usted me pase en esta memoria USB la transcripción de todas las canciones de los Zuletas y cuánto cuesta. Esto debería existir. Entonces, y por eso digo yo que más bien un saludo a la bandera. Incluso yo he llegado a profetizar de alguna manera, por decirlo así, que al vallenato le van a quitar esa declaratoria de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, porque él está declarado de esa manera con urgencia de salvaguardia, y si no se hacen o no se toman las medidas necesarias que se establecieron en el Plan Especial de Salvaguardia, que fue el modelo que llevó a que la UNESCO lo definiera de esa manera, deben quitarle esa declaratoria. Y yo creo que lo van a hacer. Bueno, Luis, he visto que usted ha mencionado que el vallenato es hijo de la modernidad. ¿A qué se refiere usted con esto cuando se supone o también se tiene entendido que es un género que se considera como tradicional? Entonces, ¿a qué se refiere usted cuando dice que el vallenato es hijo de la modernidad? Y para responder a esa pregunta, vamos a finalizar este en vivo porque ya se nos va a acabar el tiempo y iniciamos nuevamente. ¿Listo? Ok, vale.